caso cerrado. Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, con esta cita de la escritora y activista estadounidense Helen Keller, que dice: uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Es lindo, ¿verdad? ¿Qué pasa en los litigantes? Él se cree superhéroe, pero no tiene ningún poder que lo haga inmortal. La vida se vive una sola vez y la voy a vivir como a mí me da la gana. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Andrea, estás demandando a Juan Carlos. Dime quién es, por qué lo demandas, qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Juan Carlos es mi esposo. Ok. Yo vengo el día de hoy a solicitar de su valioso apoyo porque yo necesito que mi esposo solicite una deshabilitación parcial o completa, porque está poniendo en riesgo no solo la parte económica de mi familia, sino también la psicológica. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 9 años, doctora. 9 años. ¿Tienen hijos? 2 hijos, doctora. ¿Qué edades tienen? 5 y 4 años. 5 y 4 años. Bueno, pues te toca explicarme ahora qué es lo que está haciendo este señor para poner en peligro el bienestar de la familia, económico y psicológico. Bueno, doctora, mi esposo Juan Carlos sufrió un cáncer en su pierna izquierda, el cual recibió algunas radiaciones para poder sanar esa enfermedad. Él es hoy día un sobreviviente más de cáncer. ¿Qué ocurre? Desde ese momento a él le indicaron que tenía que tener una vida tranquila y relajada, pero no. Mi esposo se cree Hulk, se cree que tiene más vidas que un gato y tomó en este momento un trabajo de cuidar a personas, donde pasa toda la noche de pie. ¿Y cómo cree usted, doctora, que llega esa pierna a mi casa cuando Pero llega cuando la me dices madrugada? de cuidar como de guardaespaldas. De guardaespaldas, hasta de las estrellas. Él dice que cuida a un gentío y ni siquiera le dice a su esposa quién cuida. Porque tú eres celosa. Cuando él no es que sea celosa, doctora. Él piensa que yo estoy molesta porque él se la pasa toda la madrugada en la calle. Pero resulta que no. Nosotros tenemos, doctora, una deuda de $130.000 debido a los gastos Médicos de él. Aquí tengo, si me permite, Sí, para por favor, indicársela, acércame. por favor. ¿No tenían seguro médico cuando le ocurrió No, lo del doctora, no diagnóstico? teníamos seguro. De los $150.000, hemos pagado $20.000 ya. Y nos restan $130.000. Liposarcoma de la pierna izquierda. Sí. 50 tratamientos de radiación. Ok. Entonces, explícame. Porque si el hombre está trabajando, Usted lo ve así tranquilito como lo ve aquí de pie. está capacitado. Él está capacitado. Pero el problema- explícame cómo es cuando llega a la casa después de laborar. Yo le tengo un video en evidencia en donde podemos observar el grado de dolor que presenta él en las madrugadas cuando llega a mi casa. Vamos a ver estas imágenes, señor director. Usted está viendo, ¿no? Andrea, mi amor, por favor, pásame la toalla. Está viendo la ira con la que llega, ¿verdad? Todo el tiempo esta misma grabando ahí a uno y uno con dolor. No, eso no es ninguna lo mismo de todos los días. Te estás muriendo loca, vale. Tú eres una loca. Me tienes obstinado. Loca, todo el tiempo grabando. Yo con mi dolor. Tú no eres Superman, agárralo pues. Y yo tengo que agarrar a esa hora de la madrugada y convertirme en la superhéroe yo. Porque mis hijos aparecen y yo le tengo que decir, no te preocupes, que tu papi no tiene nada, porque el niño se pone a llorar, porque está mal, porque tiene la pierna hinchada. Y yo lo que le digo a él todo el tiempo, yo no quiero que mis hijos pierdan a su papá. Ok. Pero ¿qué ocurre con él? Él dice que él es el superpoderoso, que él se siente en la capacidad de cuidar a los otros. Ok. ¿Y quién piensa en cuidar a su familia? Ok, quedó claro. Ahora te toca responder a ti, Juan Carlos. Mira, doctora,
Hay un grave problema aquí. Nosotros no nos estamos entendiendo. Y sí, yo no soy ningún sobreviviente, porque te lo he dicho muchas veces, yo no soy ningún sobreviviente porque no soy extraterrestre ni nada. Sí me dio un cáncer, una enfermedad, y gracias a Dios estoy sano. Si usted me lo permite, yo le puedo enseñar Por favor, enséñame mi pierna. Tu pierna. Yo tuve aquí 50 sesiones de radioterapia. Como ve, no tengo la misma pierna. Ve la diferencia. No, sin duda alguna Se esta me pierna hincha. está mucho más hinchada. Claro, no hay ¿Hace cuánto definición tiempo muscular. que te dio este cáncer? a 3 ti? años, doctora. Hace 3 años. Pero así le está mostrando Ok, la pero pierna. dime esto, Pero ella A ver, quiere que Juan yo, Carlos. doctora, ella quiere que yo me deshabilite, ¿verdad? Te pero yo- discapacites aunque sea parcialmente. No, pero es que, parcial. doctora, eso es un grave problema para mí. ¿Por qué? Porque yo me siento completo, doctor. Usted me ve que camino, puedo trabajar. Yo veo. ¿Verdad? Sí. Y mi trabajo, yo vivo de adrenalina, doctora. Yo desde muy pequeño practico artes marciales. Lamentablemente, con esto que tengo en la pierna, no puedo hacer ciertos deportes o ciertas cosas. Es algo normal. Pero mi trabajo que estoy haciendo, aparte que apoyo en la casa, no me siento inútil. El Yo dinero como- no lo es todo, doctora. Él cree Doctora. que porque yo también Juan trabajo. Carlos, mira esto. Yo también Fíjate, trabajo. fíjate lo que te voy a explicar. Esto es una cuestión de limitaciones y de dólares y centavos. Si esto se te sigue complicando, ¿te pudieran llegar a amputar esa pierna? Sí. Por supuesto, Sí. doctora. Yo soy una persona muy hiperactiva y yo colaboro en mi casa, pero ¿sabe que un doctor le diga a usted que no tiene garantía de vida? El tipo de liposarcoma que me salió a mí o sale en el área adyacente o en el pulmón. Ahí no hay tratamiento, ahí yo respiro hasta el día que ya y Juan Carlos no existe. Cada día que yo vivo es como mi último día. Yo tengo que vivir Pero y a disfrutar. expensas de tu familia. Sí, pero A expensas No. de tu familia. no es a expensas- Eso es egoísmo, Tú- eso tú no dijiste es. doctora, en yo el no lo veo altar como que ibas egoísta. a cuidar a tu ¿Sabe? familia por Imagínese que a mí encima me de dé todo. otra vez un No. cáncer, Ok, ¿verdad, dime doctora? esto. Entiéndame. No estás Escuche. solo, yo Ok, siempre y te te quedes apoyaba. con las ganas de Ajá, vivir. y yo me da un cáncer. ¿Sabes los tratamientos de ir a una clínica y ¿Y quién ponerse te va a ramia? acompañar? Las máquinas, acompaña? ver personas que ya a los días no está. ¿Y quién te va a acompañar? ¿Quién te va a Ok, acompañar? pero lo que pasa es que hay una parte que ella no quiere lograr entenderme. Que uno siente como una rabia, una te frustración entiendo, yo de que te yo quiero amo. vivir Yo y entiendo. hacer, porque yo no sé hasta cuándo viva, doctora. Yo te entiendo, pero tu definición de vivir es egoísta hacia las personas que te egoísta. rodean y que tú escogiste para que te acompañaran en la vida. Y ahí es donde uno tiene que crear el balance. Doctora, y Te en pregunté nuestro antes caso- del receso si puedes perder esa pierna, amputártela. Me dijiste que sí. ¿Haciendo qué? Dime. Precisamente lo que estás haciendo. Sí, porque Descuidándotela. Se le puede retener el líquido, doctora. Ahora dime otra pregunta. Yo soy clara. ¿Cuánto estás ganando con tu trabajo? 7.000, doctor. Doctora, Ganas yo 7.000 trabajo dólares al online. mes. Yo lo Y si puedo te ayudar. discapacitan, ¿ya buscaste a ver cómo pudieras Hay suplementar? algunos- yo cuido, de hecho hay videos donde yo cuido a ciertas personas, donde hay un contrato parcial, no es algo así, y si a mí me llegan a dar un tiro o me pasa algo, ¿Qué ella com- puede recibir una cantidad de... Doctora, pero la vida no tiene Déjeme precio. ver, La señor vida no director, tiene quiénes precio. son estas personas que, La vida no son que se precios, ocupan de Tomita. cuidar a este señor. Ah, mira, Miley Cyrus, ajá, qué bien. ¿Y quién Este cuida es tu a su cliente familia? ahora, en este... Sí, en estos momentos, En este para momento. eventos que estoy yo. Qué bien. Y Entonces- es una persona buena. Bueno, no puedo decir... Es buen empleador. ¿Sí? Ok. Doctora, pero yo Vamos necesito a pasar al testigo de la demandante. Dígame. Que me tome en cuenta, porque usted no sabe el miedo que representa para mí que él no llegue un día a mi casa y yo tener que decirle a mis hijos que él prefirió cuidar a un artista que cuidar a su propia familia. Pero- ¿A usted le parece que eso tiene sentido? No, pero nunca se lo dirías de esa manera. No, pero está perdiendo a su padre, doctora. Yo comprendo. Su nombre. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Lilian. Ok, Yo soy la hermana de Andrea. ok. Y yo vengo para acá en apoyo a mi hermana para pedirle a usted que por favor le conceda la demanda a nombre de mi cuñado para poder salvar la relación y la familia. Hoy va a gritar de nuevo por los dolores y él no quiere darse cuenta de eso. Está destruyendo su hogar. Pásame al próximo testigo, Roberto, y dile también al doctor Moisés Irizarry y a la abogada Lisette Sierra que vayan pasando a la sala. Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Martín. Y Soy usted el está aquí hermano apoyando. Ah, de Juan Carlos. usted es el hermano de Juan Carlos. Sí, nosotros fuimos practicantes de Kung Fu a nivel de alta competencia.
Y Juan Carlos es una persona más que yo, es demasiado hiperactivo. Y nuestro padre también sufrió la misma enfermedad. Cáncer de también. cáncer. Y de verdad, no, él lo que tiene es que no quiere pasar esa misma etapa que pasó nuestro padre. Porque siempre nos condenamos a creer que vamos a vivir lo mismo que vivieron nuestros familiares. Si uno puede tomar las mismas circunstancias y hacerlas volar y hacerlas cambiar, Y él me ha sin hecho una poner en confesión. riesgo y en juego nuestro bienestar y mucho menos a nuestra familia. Doctor, hábleme de este tipo de cáncer, por favor. Sí, los liposarcomas son cánceres agresivos, ¿verdad? Donde forman tejido parecido a graso que infiltra músculos y hay que muchas veces sacarlo y debilitan el tejido. Y en ocasiones las personas pueden llegar a perder las piernas, ¿verdad? A ver, ¿cuál sería la indicación para un paciente que como él hace 3 años enfrentó, sobrevivió? Él no se puede decir que está ni en remisión, que solamente son 3 años. Sí. Y estamos hablando que normalmente para un cáncer hablamos de unos 5 años, ahora lo han aumentado a 10. Sobre todo cánceres así de este tipo, ¿verdad? Que suelen regresar con facilidad. Ahora, desde el punto de vista de la medicina deportiva, se les recomienda a la persona: quiero que aumentes el nivel de actividad, esto va a aumentar tu sistema inmunológico, te vas a sentir mejor, pero se les recomienda a veces a estos pacientes: búscate una disabilidad, o sea, una disability parcial. Una discapacidad parcial. Parcial, para que tú puedas hacer otro tipo de actividades que te puedan ayudar a Para que sentirte puedan bien. desarrollar otras cosas. Claro, y no aumentar la posibilidad de complicaciones en ese tejido que puede hacer que regrese algún tipo de malignidad con más Lo que él facilidad. está haciendo es contraindicado a lo que él tiene. Tan temprano, sí. Yo le diría que no sería la mejor decisión de él como paciente. Yo le diría: oye, quiero mejor que vayas a hacer fisioterapia, hacer ejercicios, y yo le pondría muchos warnings, o sea, yo pondría muchas notas, es decir, el paciente no está siguiendo lo que debe Las hacer indicaciones. para tener el mejor resultado posible. Ok. ¿Qué tiene que tener un cliente para que lo discapaciten parcialmente? Tiene que tener una condición que impide sus actividades diarias. Pero él va a decir que a él no le impide. No hay forma de obligarlo, pero él claramente califica para no solamente parcial, sino total, porque él entra en una de las categorías de la famosa lista azul, que es una condición muscular esqueleto. ¿Y cuánto es más o menos esa mensualidad? La mitad, probablemente menos de la mitad. Pero si fuera una discapacidad parcial, le dan algo que él puede utilizar para suplementar otro tipo de trabajo que le produzca, le venga dinero, sin tener que estar parado todo el tiempo y en esa actividad física que lo pone en peligro. Así es, sí, doctora. Ok, perfecto. Gracias por su opinión. Decisión del caso. ¿Puedo hablar, doctor? ¿Tú crees que yo te voy a cortar tus alas? No seas tonto. Yo no estoy aquí a cortarle las alas a nadie, al contrario. Yo pretendo darle alas a los seres humanos. Pero no significa que con sus alas se van a romper la cara. Y tú estás ahora en una situación, y yo sé exactamente dónde tú estás parado, pues yo he estado parada ahí también. Y siento exactamente lo que sientes tú. ¿Ok? Las probabilidades son que tú vas a estar bien, pero tú te estás tronchando tu pierna. Tú estás luchando contra lo que tú estás tratando de ganar y fortalecer. Yo lo único que te voy a pedir es que tú apliques para una parcial, para que suplementes el tiempo y te busques otro trabajo donde no tengas que tener tanta actividad física, por lo menos por los próximos 2 años. Date los 5 años que requiere para poder decir: estoy en remisión, ahora voy a volar completo porque puedo. Número 1. Número 2, esta es tu familia, este es tu apoyo, esta es tu responsabilidad primordial. Yo sé que es vivir, pero amarlos y cuidarlos a ellos también. Es el compromiso que tú hiciste libre y voluntariamente. Te concedo la demanda. Discapacidad parcial, eso es algo que tú puedes remover en el futuro. No es nada que estás condenado para siempre, pero date el tiempo, por 2 años. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquense lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare ahora y siempre. Gracias, amigos. Hasta pronto. Y convertirme en la superhéroe yo.
porque mis hijos aparecen y yo le tengo que decir, no te preocupes, que tu papi no tiene nada, porque el niño se pone a llorar, porque está mal.